Gracias, buenos días. Bien, pues tenemos una razón principal de estar aquí, y no solamente en forma repetitiva, como lo hemos hecho en varias ocasiones en la sociedad con nuestros invitados, sino para crear conciencia ya en todos nosotros. Generalmente lo que platicamos con nuestros ponentes, nos quejamos, o la gente se queja, qué hace el gobierno, qué hacen las autoridades para corregir esto, y nosotros qué hacemos. Vamos a estar en este tema. La doctora Mari Carmen Costa Domínguez, es la encargada del Departamento de Alergia del Hospital Español en México, nos hablará sobre un tema muy interesante al respecto de qué hacer nosotros, no solo como personas, sino como médicos, para poder detectar y orientar a nuestros pacientes en lo que está sucediendo con aerobiología y contaminación ambiental. El ingeniero José Luis Luege, ya conocido nuestro, muy buen amigo, nos va a hablar sobre qué punto de vista se tiene desde las autoridades gubernamentales, qué se puede hacer, qué podemos promover para ayudar a esto. Es decir, nuestro buen amigo, el licenciado Bernardo Grija, quien pone el ejemplo, teniendo una industria en la cual se transforma la basura en elementos que pueden ser desde plumas hasta muebles. Y desde luego, químico Luis Manuel Guerra, amigo nuestro también, en diversas ocasiones ha estado aquí, y él siempre con esa iniciativa y esa conducta de crítica, pero crítica sana y crítica con orientación. Vamos a ver entonces, además un detalle en cuanto a qué es contaminación. Contaminación tiene muchas definiciones, y la podemos definir como la introducción de alguna sustancia o energía que atente contra el equilibrio y el funcionamiento que ostentaba el medio ambiente. Esto es la definición de contaminación en general. Pero sabemos que hay diferentes tipos de contaminación. La contaminación atmosférica, que es la que en general conocemos, es la que nos envuelve a nosotros dentro de la especialidad, que como sabemos pues se ocupa de 3 órganos de los sentidos, 2 de ellos básicamente afectados por estas contaminaciones. La hídrica, la contaminación marítima, en la que ya muy conocido dato de los mares que han desaparecido, sobre todo aquellos que estaban en el interior de la antigua Unión Soviética, pero sobre todo la contaminación del suelo y subsuelo, de las corrientes subterráneas, sobre todo ahora con todos los desechos industriales que van a dar al África, las costas africanas, provenientes de Europa generalmente, y las computadoras, todos esos derechos electrónicos se disuelven en el suelo de esa zona, provocando contaminación con mercurio y con diferentes elementos. La más peligrosa de todas, la radioactiva. Ya vieron ustedes, se acaba de cumplir 32 años de ese gran desastre de Chernobyl y sigue todavía emitiendo radiación. La lumínica, en la que los armamentos, incluso desde el punto de vista de los soldados, tienen elementos para poder lesionar la vista, desde luego lo que contamina con diferentes elementos en las ciudades. Y la acústica, que entraría también en nuestra especialidad, en la cual tendremos que pensar. Este es uno de los datos catastróficos, las llamadas islas de la basura. Islas de la basura, esta es una foto de una embarcación en el Caribe hondureño, flotando en plástico, en latas. Y el problema no es este, es un gran problema porque se está contaminando, está haciendo un efecto espantoso. El problema es la sopa de plástico. Estos pequeños trocitos de plástico se va generando, se va degradando el plástico, pero no desaparece. Entonces está formando un verdadero continente del tamaño de Francia, entre las costas del lado de California y Hawái. Esto por las corrientes que se ejercen en toda esta zona, y ahí se depositan estas islas de plástico. Tienen 2 elementos importantes. Uno, el aspecto es espantoso. 2, que es una contaminación provocada por el mismo ser humano. 3, no se puede quitar porque están ancladas y ahí se han formado
diferentes seres que son verdaderas aberraciones porque piensan que son corales que al estar en la superficie no tienen la forma de oxigenarse distinta a los corales que están a unos metros de profundidad. Entonces tienen camarones y diferentes especies marinas totalmente alteradas. El problema no es ese es un gran problema, pero se están formando también en el Caribe y en otras zonas donde las corrientes se crecen y van deteniendo a todos esos elementos que el ser humano ha lanzado. Eso es algo que nosotros no podemos hacer, no podremos resolver directamente, pero sí prevenirlo. Y sabemos que las partículas son las que pueden perjudicar con mayor razón, con mayor capacidad en nuestra vía respiratoria, las llamadas partículas suspendidas en fracción PM10, las de mayor densidad o de mayor proporción las podemos detener en nuestra vía aérea, como sabemos, tenemos una zona de filtro en la parte anterior, pero habrá otras que tendrá que depositarse en las fosas en la parte inferior, y cuando son de un mayor tamaño, cuando tenemos una partícula menor, esas partículas no pueden ser decantadas en la zona de la vía aérea superior, de la nariz. Algunas de ellas pasan, pero las de menor intensidad llegan hasta las zonas alveolares y nos van a dar los problemas de todos conocidos, incluso no necesariamente alérgicos, sino hiperreactivos, de baja respuesta o alta respuesta respiratoria. Esto ya lo sabemos, pero ¿qué podemos mencionar como medidas de control? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que decíamos al principio, ¿qué hacemos para poder hablar de eso? Bueno, todos los elementos que provengan por la emisión de luz por diodo, mejor que la emisión del cristal líquido, es mucho más económica y mucho mejor para el rendimiento y el ahorro de luz. En Europa, por ejemplo, se acostumbra el lavado en frío, no se hace como muchas veces en nuestro país, tiene que lavarse con el agua caliente todo el tiempo, porque puede dar un mayor gasto de energía. La tecnología, les decía, de luz emitida por diodo en las televisiones tiene un 40% menos de consumo que aquellas televisiones que provengan no solo de cristal líquido, sino de plasma. Los calentadores eléctricos, solares, no son de una gran utilidad, no solo los calentadores, sino todo lo que provenga como energía, que ya lo desarrollará más adelante el ingeniero Luege en su tema. Algo novedoso, el reciclado, el no llegar la basura a los contenedores. Otra situación en Europa, que es la de separar, incluso en algunos países de Europa llegan al grado de separar no solo las botellas, todas las de cristal o de vidrio, sino por sus colores o por sus características. Pero lo principal es que los consumidores de los elementos plásticos los pueden llevar a los centros comerciales y canjearlos por un vale para que ellos puedan comprar en la misma tienda sin que esté tirando estos elementos en la calle. No derrochar energía, tener cuidado con el uso de aires acondicionados que consumen una gran cantidad de energía, tratar de utilizar en la ducha las regaderas de flujo reducido. El químico R es fan de los vehículos eléctricos y los promueve, ya lo verán en su plática, vehículos eficientes que seguramente entrarán gradualmente en uso para que lo podamos tener de forma eficiente. Algún detalle que nos sirve dentro de casa o dentro de las oficinas, la NASA ha hecho estudios en el que ve que ciertas plantas pueden tener un efecto de ayudar a descontaminar los ambientes internos, porque acuérdense que una cosa es la contaminación externa, la cual es un gran problema, pero nos metemos en más líos cuando tenemos la contaminación interna por diferentes elementos. Una de ellos es esta llamada espada de San Jorge o lengua de tigre, otra las palmas de bambú sirven y se vio que pueden ayudarnos. Y aquellas compensaciones que se dan, que ya platicará también el licenciado Brigham acerca del manejo de basura, y algunos países, como el ejemplo de Costa Rica, el cual es compensado en forma importante por su contribución al medio ambiente del mundo, y recibe importantes cantidades de dinero como parte de este aporte de oxígeno al bienestar, a la oxigenación del mundo.
Esto simplemente a manera de introducción. Quisiera pedirle a la doctora Mari Carmen Costa que sea tan amable de continuar con este otro tema. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mari Carmen Costa. Primero que nada agradecer al comité organizador por haberme invitado. Es un gusto ver este auditorio lleno, porque este es un tema que eventualmente nos toca a todos, seamos médicos o no, pero más a la comunidad médica. Y también hacer una mención a que, aparte de que hoy es el Día Mundial del Trabajo, también es el Día Mundial del Asma, que afecta al 17% de la población en México, muy afectado por la contaminación también, y que a todos nos toque eventualmente. Vamos a ver algunos pacientes con asma, y bueno, en mi caso, alergología, otorrino, neumopediatría, van a haber muchísimos pacientes con asma. Es una cosa que la Organización Mundial de la Salud ya lo ha declarado epidemia. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos: aerobiología y contaminación ambiental. Primero, familiarizarnos con este concepto de exposoma. ¿Qué es el exposoma? No es una fricada molecular, ¿no? Es toda la suma, ¿sí?, de los múltiples factores internos e internos que están en la vida de un individuo desde su etapa inútero, ¿sí? Llenan todos los días, los meses, los años de la vida del individuo. Son pues las sustancias químicas, la radiación, el frío, el calor, ¿sí?, el estrés, los alimentos, los comportamientos en salud, sus actividades, su microbiota, muy importante la microbiota. Y todo esto es complementario a la información genómica de un individuo. Entonces, esto nos lo tenemos que ir metiendo en la cabeza, el exposoma. Tenemos una parte de la genómica que nos toca a todos, ¿sí?, que es la epigenética. En los exposomas tenemos específicos y no específicos, ¿sí? Pues los específicos, ¿qué puede ser? Pues los alimentos que tomamos, si estamos expuestos a drogas, alergenos, si la mamá fuma, ¿ok? Si también no específicos, si vivimos en un ambiente más urbanizado, pues lleno de smog, muy caluroso, con inmersión térmica, pues todo eso va a activar, ¿sí?, exposomas. Y aparte, los intrasomas, ¿sí?, cómo se va moviendo de una forma dinámica el genoma. Y todo esto va haciendo una mezcla explosiva que nos está dando una respuesta inflamatoria, vivir en inflamación, y por eso tenemos un aumento en dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia a alimentos, asma, alergia a fármacos, ¿sí? Entonces, todo esto lo estamos viendo, y esta es la explicación de por qué estamos viendo tantas de estas cosas en nuestro día a día, ¿sí? Porque estamos teniendo información genética que se está viendo que sí está mutada, más aparte, todo el ambiente externo que nos está rodeando, que es demasiado tóxico. Y a nivel del epitelio respiratorio, tenemos una vía aérea única, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos factores que nos van a destruir todas estas ocludinas que están haciendo que nuestro epitelio respiratorio tenga una continuidad. Entonces, al destruirlo, pues con todas estas citocinas proinflamatorias, quitando los enlaces de células T reguladoras, y sobre todo por factores contaminantes, alergénicos y todo eso, estamos haciendo que nuestro epitelio respiratorio sea muchísimo más permeable, y eso sea una puerta de entrada tanto para irritantes y generar respuesta inflamatoria como para alergenos. Y esto es muy importante, porque esto es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Ya que tenemos pues todo eso, los exposomas, el epitelio respiratorio dañado, y aparte pues urbanización, cambio climático, aumenta la temperatura, aumenta la humedad, todos estos factores hacen que estos alergenos, tanto alergenos de interior como de exterior, ¿sí?, aunados a estos contaminantes que los coadyuvan en su transporte y en su entrada al epitelio respiratorio, pues por supuesto que van a aumentar, ¿no? Como alergenos de interior tenemos
epitelios, hongos, cucarachas, ácaros del polvo y alérgenos de exterior, sobre todo pólenes y hongos. Esto hace que si tenemos unos alergenos con su coadyuvante, que son los contaminantes, hacemos que el alergeno exprese muchísimo más sus epítopos y sea muchísimo más virulento y más alergénico, valga la redundancia. Entonces, también por eso, por ejemplo, en concreto en el caso de los pólenes, pues como hace muchísimo más calor y tenemos todo este cambio climático, la temporada de polinización dura más y por supuesto todos los polínicos van a estar muchísimo más tiempo mal, ¿no? Entonces, ya concretamente centrándonos en aerobiología, centrándonos en los pólenes, ¿qué es la aerobiología? La aerobiología es una rama de la biología que estudia los diversos procesos por donde pasan y se transportan diversas partículas, no nada más pólenes, ¿sí? Que nos dicen bacterias, esporas, insectos, obviamente material polínico. ¿Y qué repercusión tiene esto en la atmósfera? La aerobiología tiene un proceso que se llama el proceso aerobiológico, que tiene estos pasos que son producción, liberación, transporte, deposición y resuspensión. Y esto nos va a dar en el paciente la polinosis. ¿Qué es la polinosis? Son los síntomas que vamos a tener en pacientes sensibilizados y vamos a tener una respuesta exagerada a las proteínas, a ciertas proteínas que son alergénicas en los pólenes. Ojo, 15% de los pacientes sensibilizados van a tener relevancia clínica. No todos los que tienen pruebas son alérgicos. Para ser alérgico tenemos que tener pruebas positivas y síntomas, y no nada más es un hallazgo, ya es sensibilización subclínica. ¿Ok? Entonces, concretamente en nuestro país, en Ciudad de México, que es donde se ha medido más y donde se tienen reportes más amplios, tenemos problemas con árboles, malezas y pastos, ¿sí? Concretamente los árboles van a polinizar otoño-invierno, las malezas verano-otoño y primavera-verano las gramíneas. No sé si alguien, bueno, que vean el DF, en la parte sur han visto el desnivel que acaban de hacer en Mixcoac, que está lleno de fleum. O sea, muchas gracias para los médicos, pero mucha chamba, pero todos estos, los polínicos, pues vamos a tener una incidencia de sensibilización y alergia a gramíneas muchísimo mayor de la que teníamos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué tenemos en México para saber cuándo, cómo? Pues tenemos la REMA, que de verdad se fundó en 2008, dirigida en serio magistralmente por la doctora Mari Carmen Calderón Esquerro, y esta herramienta de la UNAM nos ayuda primero a monitorizar la calidad del aire, monitorizar cuántos y qué granos de pólenes hay y sus trayectorias de transporte. Eso es muy importante para nosotros poder relacionar la sintomatología del paciente. Estas estaciones de medición de polen están en algunas delegaciones de la Ciudad de México y en algunos estados de la República, y la meta es que se generalice para poder hacer un monitoreo de aquí a 5 años y poder generar un calendario polínico. Estas son unas fotos de cómo es la página de la REMA. Es un semáforo que nos habla de rojo a verde, pues rojo es mucho, verde es poco, y cuando está así en blanco pues es nulo, y nos va diciendo cuáles son los pólenes presentes y su cantidad. Esto, junto con la sintomatología y la temporalidad que en la historia clínica nos cuenta el paciente, nos da la relevancia clínica. Si tenemos un paciente con historia clínica positiva, pruebas cutáneas positivas, y coincide con las temporadas de polinización, ahí tenemos un paciente alérgico que en un momento dado es candidato a vacuna. Si no cumplimos con todas esas reglas, no es candidato a vacuna, ¿ok? Porque si no, nada más estamos dando un tratamiento que no está indicado. Esta es otra foto, otro ejemplo, ¿sí? Si ven, las fechas son en febrero, justamente cuando tenemos más polen. Cuando tenemos más polen en la Ciudad de México va de noviembre a marzo. Y tenemos un gran problema con el polen de fresno, que el 50% en un seguimiento a 5 años, porque en donde se ha podido hacer el seguimiento es en la Ciudad de México a 5 años,
El 50% de lo que hay en la Ciudad de México es fresno, en segundo lugar van ciprés y junípero, que son cupresáceas, y en tercer lugar aliso, que también es el responsable de que se presente en muchos pacientes el síndrome polen-frutas, que es muy importante saber esa reactividad cruzada. Entonces, ¿sí? La meta es que en las demás estaciones de monitoreo pues se generalice este calendario polínico y poder así tener una atención integral con nuestros pacientes. Esto es muy importante, es una herramienta que la tenemos que consultar, la podemos consultar en esta página, van subiendo los monitoreos y nos va ayudando para realmente diagnosticar bien a nuestros pacientes. Esto, todos los que veamos pacientes con rinitis, con asma, tenemos que estar metidos en la rema por lo menos una vez a la semana. ¿Qué podemos concluir? Pues obviamente que la contaminación nos va a afectar en la salud en general y especialmente en las vías respiratorias. Siempre tener en cuenta la coadyuvancia de contaminantes en la polinosis, pero también con los otros alergenos. ¿Sí? Saber que tenemos la rema, difundirlo, es una herramienta muy útil y que están haciendo una labor de investigación titánica y básica, ¿sí? Y que todo esto, poniendo también todo esto nuestro granito de arena, sabiendo que tenemos estas herramientas y usándolas, vamos a diagnosticar bien a nuestro paciente y manejarlo muy bien de manera integral. Pues muchísimas gracias, cualquier cosa, pues este es mi correo, quedo a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Como ven, pues tenemos armas para poder ir empezando a hacer algún manejo de este tipo, con el objeto de darle también fluidez al final a la mesa en la que tendremos un espacio para poder comentar o preguntar. La gente, le quiero agradecer precisamente a Laboratorios Enocean, al doctor, no pudo venir el doctor Raúl García Salgado, pero está José Ruiz Velasco y su grupo de trabajo que seguramente nos están ayudando con gran fuerza y les están pasando algunos papeles para poder seleccionar las preguntas y hacer más interesante esto. Quiero pedirle que continúe al ingeniero José Luis Loreta Barco con la ponencia que nos va a dar acerca de la opinión en cuanto a democratizar la energía. Muchas gracias por la invitación. Pues le llamo democratizar la energía a un concepto de una mayor participación de la energía eléctrica por parte de los usuarios. Normalmente la energía eléctrica la suministran las grandes centrales eléctricas, en el caso de nuestro país y de la ciudad, la Comisión Federal de Electricidad. Democratizar la energía es participar más directamente en un concepto que le llamamos generación solar distribuida, que ahorita la voy a explicar. Y bueno, lo que yo pretendería en esta brevísima charla es que ustedes como médicos también receten al final paneles solares, a ver si lo consigo, ¿no? Partimos del mismo diagnóstico. En la Ciudad de México estamos respirando una pésima calidad del aire. La atmósfera está totalmente contaminada por todo lo que ya dijo aquí Mari Carmen y el doctor José Ángel, todo tipo de partículas, las más graves, las de 2.5 micrones que llegan hasta los alvéolos, tanto líquidas como sólidas y de todo tipo de contaminantes, orgánicos, formaldehídos, bencenos, hidrocarburos, etcétera, ¿no? Y desde luego una enorme cantidad de dióxido de carbono y de ozono que se está generando. A mí me toca, yo presido una asociación civil enfocada a acciones y a políticas públicas para la zona metropolitana de la Ciudad de México. La verdad es que no he tenido mucho éxito, pero bueno, seguiré picando piedra, ¿no? Y efectivamente nosotros creemos que las acciones más urgentes es la promoción de un transporte público eléctrico de alta capacidad, eficiente y seguro. Ahí puse una fotografía que la estaba comentando con el químico Guerra, pero como yo la traje primero, la primera se me ¿verdad, químico? Ese es un metrobús, pero es eléctrico en Suecia, y el aparatito que está aquí arriba es un cargador por inducción. Entonces cada vez que el autobús llega a una de las paradas se carga eléctricamente sus baterías. Es una cosa
cosa muy práctica. Nosotros sí tenemos metrobuses, han tenido éxito, pero son de diésel, ¿no? El otro tema es la basura. Tenemos que cambiar radicalmente el manejo de la basura. Ya lo dijo José Ángel, el separar correctamente, el tener contenedores adecuados, centros de acopio, etc. Lo tercero es recuperar todas las zonas ecológicas, parques, jardines, bosques en la Ciudad de México. No podemos seguir perdiendo más bosques y áreas verdes, ¿no? Y desde luego un trabajo que estamos haciendo es cómo tecnificar todas las unidades de riego de la agricultura que todavía tenemos en la Ciudad de México. Pero la parte más importante en la que me quiero centrar hoy es en cómo utilizar la fuente de energía más rica que tenemos en México y también en la ciudad, que es la energía solar, y particularmente la energía solar distribuida. Me voy a detener un ratito en esta gráfica porque somos uno de los países más ricos en fuentes solares. En esa parte de arriba, lo que tenemos aquí graficado es la radiación solar, ¿sí? Y luego el tamaño de las circunferencias estas es la capacidad instalada que tienen los países que estoy ahí representando, ¿no? En la parte de abajo son unos modelos de la radiación solar de enero a diciembre y lo que está aquí al final es el promedio de radiación. La unidad que se está utilizando a nivel internacional para medir esa radiación son kilowatts hora por metro cuadrado por día, una unidad que se utiliza ya en todo el mundo. Fíjense ustedes que nosotros estamos hasta la parte más alta, o sea, esa es la parte alta de la escala, y aquí está México, con 7 kilowatts hora por metro cuadrado, 7. Y vean ustedes, Alemania está en la parte baja de la gráfica, está aquí, con solamente 3 kilowatts hora por metro cuadrado. Menos de la mitad tiene Alemania que nosotros. ¿Por qué utilizo el ejemplo de Alemania? Bueno, pues porque es el círculo más grande. ¿Qué quiere decir este círculo más grande? Alemania tiene instalado en potencia hasta hace 6 meses 35, pero acabo de leer un artículo recientemente, la semana pasada, y tiene 41 gigawatts de potencia instalada. 41 gigawatts. Es 10 a la 9 watts, para que nos demos una idea del tamaño del motor que tienen estos hombres ahí. Y nosotros tenemos solamente, aquí está, no lo alcanzo a ver, aquí está, realmente no la veía, .052. Sí, es una cuestión vergonzosa. O sea, tenemos muchísima más capacidad del doble que Alemania, pero tenemos una potencia instalada 800 veces menor. Y eso lo tenemos que cambiar radicalmente, porque es precisamente una de las medidas fundamentales para mejorar la calidad del aire. El otro aspecto son los costos. Esta yo la presenté el año pasado y la quise presentar nuevamente por los cambios tan drásticos que estamos teniendo en cuanto a los precios. Miren ustedes, a mí me tocó participar como asesor, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, en la nueva Ley de Transición Energética. No sé si ustedes estén familiarizados con esta nueva ley. Hay dos leyes muy novedosas, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética. La Ley de Transición Energética establece metas para que alcancemos, la meta establecida a nivel internacional por los acuerdos de París, pero también en la propia Ley de Transición Energética, que dice que en el 2024, o sea, cuando termine la próxima administración, México tendrá que tener el 35% de su energía generada por fuentes renovables, el 35%. Pero cuando discutíamos la ley en el 2012, 2014, resulta que todo el mundo decía, no, la energía solar es carísima, es imposible. Y no tienen ustedes idea de lo que costó aprobar esta ley de transición y sobre todo establecer las metas, principalmente por la industria del acero y toda la industria de muy alto consumo de gas, porque decían, es imposible que la energía solar vaya a costar menos de lo que cuesta la energía generada por gas natural, lo que se llama el ciclo combinado. Lo que ven aquí son las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Esta es la de baja tensión, media tensión, y ven ustedes lo que se llama ciclo combinado. El ciclo combinado es la generación por turbinas movidas con gas, que a su vez por el sistema de enfriamiento mueve una segunda turbina, y es un sistema muy eficiente de generar energía eléctrica a partir de combustibles fósiles. Es digamos, lo más moderno y lo que cuesta menos. Bueno, en el 2012 estaba en el orden de los $60.
Pero vean ustedes ahorita cómo se ha subido a casi $80 por megawatt hora. ¿Por qué? Pues porque se está incrementando el precio del gas natural. Y cada vez que tenemos un loco allá arriba, ¿verdad?, que saca un tweet y mueve completamente los factores, y eso es lo que está pasando. Pero el tema central es este, miren, la energía solar en el 2012 tenía un costo de $180 por megawatt hora. ¿Y cuánto creen que está el día de hoy? Las últimas subastas que hizo la Comisión Federal de Electricidad para energía solar se dieron en $20 por megawatt por hora. O sea, de 180, lo que nadie creía, y que cuando lo discutíamos hace 2 o 3 años, decían, tan loco, nunca va a bajar el precio de la energía solar, hoy está en $20. Es decir, es impresionante cómo en tan solo 4 o 5 años la energía solar está por abajo de la eólica, de la biomasa, de la geotérmica y desde luego muy por abajo del ciclo combinado. Ahora, ¿qué está pasando a nivel internacional? Porque nos dicen, es muy difícil. Bueno, pues veamos qué pasa en el mundo, ¿no? Alemania, en tan solo 3 años, instaló 21 gigawatts. Perdonen que les hable de unidades de potencia, ¿no? Pero para que nos demos una idea, una planta nucleoeléctrica tiene una capacidad de 1 gigawatt, cada planta nucleoeléctrica. Y una planta nuclear se avienta uno de entre 10 y 15 años para instalar. Bueno, Alemania, después del accidente de Fukuyama, decidió quitar todas las plantas nucleares y lo hizo a través de energía solar distribuida. Sí, 21 gigawatts en tan solo 3 años. O sea, sacó 21 plantas nucleares a través de energía solar distribuida. Lo mismo California, con 12 gigawatts. Y ven ustedes, por ejemplo, China está instalando 1 gigawatt cada mes. Lo que estamos proponiendo, muy brevemente, porque me quedan 2 minutos, son como los debates presidenciales, les decía José Ángel, ¿verdad? Lo que estamos promoviendo es sustituir el subsidio a la tarifa eléctrica doméstica por paneles solares. La mayoría de nosotros estamos en lo que se conoce como DAC, que es doméstico de alto consumo, es decir, consumimos mucha más energía, pero en general la gente consume 1 kilowatt por casa. O sea, con que tengamos 1 kilowatt de potencia en cada casa, podríamos tener un crecimiento en la generación solar, en la generación solar distribuida. Por un estudio que hemos terminado ya, podemos instalar en la zona metropolitana, en la zona metropolitana 2 millones de viviendas con paneles solares. Y calculamos que cada casa puede tener 1 kilowatt de potencia instalada, que son 4 paneles de 250 watts cada panel. Hoy está carísimo. Cuando uno quiere, yo lo he intentado, sé que muchos de ustedes lo han intentado también, y sale costosísimo, pero en realidad, por los cálculos que estamos haciendo, podemos instalar 1 kilowatt de potencia, Luis, por solo 30,000 pesos. Es decir, en 2 millones de casas, invirtiendo 30,000 pesos, podemos poner los 4 paneles, y entonces estaríamos consiguiendo instalar 2,000 megawatts de potencia. Es decir, lo que tenemos equivalente a la planta más grande que suministra energía eléctrica a la Ciudad de México, que es la planta de Tula. El Valle de México tiene 2 termoeléctricas ya obsoletas que operan muy poco o ya no operan, y una muy grande que es la de Tula, que es de 1000 megawatts, ¿no? Pero lo que estamos proponiendo por este mecanismo es instalar el equivalente a 2 plantas como la de Tula. ¿Qué significan 2 plantas como las de Tula? Significa dejar de emitir a la atmósfera 7 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Entonces nosotros creemos que esta política pública que no la hemos logrado impulsar a nivel del gobierno federal y de la CFE, es en México y particularmente en la Ciudad de México. La justificación fundamental es la salud, porque si reducimos las emisiones, mejoramos la calidad del aire. Y si mejoramos la calidad del aire, pues mejora la salud de las personas. Así que lo dejo para la reflexión y muchas gracias. Sí, les agradezco además a los ponentes el que respeten el tiempo, porque queremos tener al final sesión de preguntas, comentarios. Bien, aquí vamos a escuchar ahora a Bernardo Brigham, con el cual podemos tener el ejemplo de que sí se puede hacer algo. Verán ustedes qué brillante y qué interesante
trabajo que está haciendo Bernardo, con un esfuerzo prácticamente suyo, pero con un gran logro. Bueno, buenos días. A mí me invitaron a hablarles sobre el tema de la basura, que como ustedes ya lo saben es muy relevante para nuestras épocas, cada día más con los temas como lo que presentaba el doctor de las islas de la basura y todas estas cosas que ocurren. Pero si queremos hablar de basura, desde mi perspectiva tenemos que comprender dos cosas. En primer lugar, que la basura es el resultado de un ciclo de vida roto. En la naturaleza no existe el desperdicio. El desperdicio de uno normalmente es el alimento de otro. Entonces, si queremos encontrar una solución para el problema de la basura, podemos inspirarnos en la naturaleza y podemos replicar un sistema vivo para poder eliminarlo. Y segundo, es que para hablar de basura tenemos que hablar en primera persona, porque la basura, como ustedes saben, no solamente es una copropiedad de todos nosotros, los productores, quienes lo manejan, etcétera, sino también es una corresponsabilidad. Entonces, para poder relacionarnos con la basura, lo primero es comprender que la basura más importante a eliminar es la que depende de cada uno de nosotros. La demás le corresponde a otra persona. Entonces, bueno, un poco de la realidad de lo que pasa en nuestro país, ¿no? En esta gráfica podemos ver que solamente la Ciudad de México genera 13,000 toneladas de basura diarias. Hay datos que arrojan que el país anda alrededor de los 130,000 toneladas de basura todos los días. La práctica común en el manejo de desperdicio en nuestro país es el relleno sanitario, en donde prácticamente se aprovecha en las plantas de separación de los reciclables únicamente un 2%. Esto es un nivel bajísimo. Esto lo sé de propia mano porque he trabajado con rellenos sanitarios en diferentes ciudades muy importantes como lo pueden ser Cancún, Querétaro, Mérida, ciudades que tienen prácticas importantes sobre manejo de desperdicio. Únicamente aprovechan el 2% de los reciclables dentro de las plantas de separación. Además de que nosotros en nuestras casas hacemos un gran esfuerzo por trabajarla. Bueno, pues finalmente, como les decía yo, la conexión es todo este caminito que termina precisamente en un relleno sanitario. Hoy en día hay esfuerzos importantes en la Ciudad de México para darle un mejor trato, y uno de ellos, o el más novedoso, es una planta de termovalorización de residuos. La planta de termovalorización lo que va a hacer es prácticamente o básicamente incinerar desperdicio para producir energía eléctrica que va a abastecer el servicio público de transporte metro. Esto es mucho mejor que enterrarlo o dejarlo a cielo abierto, por supuesto, pero es apenas un peldaño más cercano a hacerlo mejor, pero todavía con grandes riesgos, como por ejemplo que en todo el combo que existe de incineración dentro de la planta de termovalorización, muchos de ellos son materiales reciclables que, por ejemplo, los plásticos provienen de un recurso natural no renovable, y al incinerarlos significa desaparecerlos del planeta, y al desaparecerlos implica hacer todo el esfuerzo para obtenerlos nuevamente de un recurso natural. Entonces, esto no solamente es equivocado, sino que contraviene todos los convenios internacionales firmados por nuestro país, y esa es la realidad de nuestro manejo de residuos actualmente. Por lo tanto, como les decía, pues simplemente uno de los peores logros que tiene nuestro país es ser el primer consumidor de refrescos y de agua embotellada. Esta gráfica les dice que solamente en México se estima que se tiran 21 millones de botellas todos los días. Y esos somos nosotros. No es nadie más, no es quien no maneja la basura, no es el gobierno, somos nosotros mismos consumiendo de una manera pues realmente equivocada, ¿no? Porque estamos finalmente ligados hacia lo que producimos. Entonces, en estos datos podemos ver que en el reciclaje de México hay estadística pública que dice que reciclamos alrededor del 30% de todo lo que se genera en el país. Aquí estoy hablando de papel, de productos ferrosos, no ferrosos, vidrios, metales, todo lo que tiene que ver con lo que se puede reciclar. Pero si se fijan en esta gráfica hay un punto, los plásticos vienen en verde, y yo los reto a que encuentren en dónde está la línea que lo señala, ¿no? Esta
gráfica es de 2011, está un poco atrasada, pero así también van las gráficas de nuestro país, ¿no? Esto es lo que está disponible en el INEGI, y sí se pueden encontrar otro tipo de datos, pero realmente es mínimo lo que estamos haciendo. En el tema de reciclaje, por ejemplo, de botellas de PET, que todos conocemos, la mayoría de ellas están siendo recicladas para convertirse una vez más en una botella de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente va a ser un desechable, va a ser un plástico de un consumo muy corto, que vamos a imprimir una huella ecológica enorme para poder llegar a un resultado igual que el que teníamos, y que una vez que la consumas, la tires nuevamente. Entonces hoy se propone otro tipo de reciclaje, que es un reciclaje de mayor valor, que permita que lo que nosotros reciclemos tenga una vida útil, larga, duradera, y que no se convierta nuevamente en un desechable. Eso hacemos nosotros en el proyecto en el que participo, que se llama Basura Cero, en donde todos los días reciclamos alrededor de 8 millones de bolsas de papas. Somos la única empresa en México que hoy en día lo hace. Imagínense, y no llegamos ni al 1% de lo que se genera dentro del país. Y nosotros, al reciclar este tipo de desperdicio, tenemos una sola regla: no le vendemos la materia prima que producimos a nadie que vaya a fabricar un desechable. Ese es nuestro único criterio para poder comercializarlo, y con ello esperamos tener productos de mayor durabilidad y que puedan ser, pues tener un impacto mucho más positivo dentro del planeta. Además, les decía yo que es una corresponsabilidad, porque hay desperdicio que se genera no solamente en nuestras casas, también se genera en la industria, con las mermas de la producción, en donde hay mucho desperdicio, que afortunadamente tiene un mejor manejo en nuestro país. El porcentaje de aprovechamiento es mucho más alto. El postcomercial, que es el tipo de residuo que se genera en los centros de consumo y que por cuestiones como fecha de caducidad debe de ser retirado de anaquel y se convierte en desperdicio tanto el producto orgánico en el tema de alimento como el empaque, y el postconsumo, que es donde estamos nosotros, y son realmente las tres esferas de alta generación de desperdicio en donde tenemos la oportunidad de participar para tener un reciclaje. Entonces, pues así las cosas. Tenemos que tomar acción sobre lo que cada uno de nosotros estamos consumiendo, tomar mejores decisiones, como por ejemplo decirle que no a todos aquellos plásticos de un solo uso. Hay muy buenas campañas que ejemplifican esto, como por ejemplo los popotes, las bolsas de los supers, pero ¿qué sentido tiene si nosotros rechazamos la bolsa plástica del súper y llevamos una de tela y la llenamos de puro desperdicio? Hay 15 botellas de PET, 10 empaques de esto. Entonces, la mejor forma que tenemos nosotros para poder relacionarnos con el desperdicio y de cómo clasificarlo, por ejemplo, es no la forma en la que en nuestras casas separamos el vidrio, el plástico, etcétera. Eso por supuesto suma, pero lo más importante es que lo hagamos desde las compras. ¿Qué compramos? ¿En qué viene contenido? ¿Cómo puedo sustituir una cosa por otra que no genere desperdicio? Y finalmente, ese es el camino que nos lleva a poder tener una solución sistémica, porque recuerden ustedes, médicos, somos vida dentro de la vida. No solamente es lo que la contaminación o la basura tiene como consecuencia para nosotros, sino para todo el sistema vivo, para la tierra, para todo lo que está conectado y que finalmente conforma nuestra salud. Es muy importante que la reflexión sobre el manejo de desperdicio cambie a no solamente leyes más estrictas, mejor separación de residuos y mayor reciclaje, sino a comprender la relación que tiene con nosotros mismos y cómo cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cambiar esta historia a partir de su propio consumo. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. No olviden anotar sus preguntas, es importante al final conocer sus dudas y platicarlas con los profesores, los ponentes, para tomar conciencia en esto. Finalmente quiero pedirle al químico Luis Manuel Guerra que nos haga favor de cerrar estas presentaciones con sus aportes, que siempre son muy interesantes, hacia la forma particular que podemos tener de controlar este tipo de plaga que tenemos como comunidad. Gracias.
Pues para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes y les quiero dar un mensaje positivo, un mensaje alegre acerca realmente de lo que estamos enfrentando. Yo estoy preocupado porque percibo en la sociedad mexicana en particular, por eso es un problema que está generándose en muchos países del mundo, una especie de sentimiento de que todo está mal, ¿no? Si preguntamos ahorita aquí, México tiene ahorita la peor de las situaciones posibles, no podíamos estar peor, tenemos el peor gobierno que jamás hayamos tenido, tenemos todos los problemas de la contaminación, todo mal, ¿no? Y esto viene de un fenómeno que se llama la hipercomunicación, lo platicaba yo con José Luis hace un momento, en donde nos estamos dando cuenta de muchas cosas y tenemos una especie de desesperación porque no suceden los cambios tan rápido como quisiéramos. Les voy a decir algo controversial, que a lo mejor hacen que me avienten sus plumas o sus cuadernos. Estamos viviendo una de las mejores épocas que jamás haya tenido la humanidad. Estamos en un mundo verdaderamente extraordinario desde el punto de vista del conocimiento, de los avances que tenemos. Estamos enfrentando una revolución social como nunca antes la habíamos tenido. Nunca antes había habido la participación democrática de la humanidad como está sucediendo actualmente. Básicamente a través de redes sociales. Es un fenómeno que verdaderamente es asombroso. Yo creo que después de la invención de la imprenta, el Internet ha venido a ser el brinco cuántico más importante de la humanidad hacia el futuro. Se los voy a tratar de demostrar con el caso concreto específico de la contaminación atmosférica, pero también voy a hablar acerca de las otras contaminaciones. La sociedad está hoy en día ya plenamente sensibilizada. La prueba es esta conferencia, ¿verdad?, que está lleno el auditorio, la gran cantidad de información que está dando constantemente, las redes que ya están siendo publicadas, de la aerobiología, la red de monitoreo atmosférico de las ciudades en México, la información que se tiene satelital, que nos permite saber exactamente qué es lo que está pasando con el cambio climático, calentamiento global, etc. Y estamos ya como sociedad creo que bastante bien sensibilizados, todavía no suficientemente concientizados porque seguimos teniendo hábitos y costumbres que van en detrimento. Hay una ingente cantidad de datos sobre los efectos nocivos de la contaminación, de aquí se ha hablado mucho, estamos perfectamente conscientes acerca de los daños que se tienen, pero también estamos tomando medidas a ese respecto. Por eso les digo que lo que está sucediendo es positivo. Tenemos dificultades que los seres humanos estamos aprendiendo a resolver, y para cada una de las contaminaciones les voy a decir lo que está sucediendo actualmente, que es verdaderamente positivo. Estamos en un camino ascendente para solucionar muchos de nuestros problemas y eso hay que verlo positivamente. Evidentemente en la contaminación atmosférica sabemos que hay que hacer una transición energética, ya José Luis nos estuvo hablando de eso, pero estamos en el proceso de hacerlo, un proceso que es verdaderamente extraordinario. El caso de Alemania es un caso verdaderamente asombroso y les voy a hablar de algunas tecnologías alemanas en ese sentido. Cuando viene el accidente de Fukushima, evidentemente pues hubo un sacudimiento, ¿no?, a nivel global acerca del uso de esta energía nuclear, aunque déjenme decirles que es una energía bastante segura y bastante limpia, pero que está pues dentro de esta satanización que ha habido, ¿no?, con lo de Chernobyl, Three Mile Island, etc. Pero hay muchas menos muertes, muchas menos afectaciones a la salud por la energía nuclear que por el uso del carbón, por ejemplo. La explotación minera del carbón causa 100 veces más muertes que cualquier afectación por contaminación radioactiva en el planeta. Pocos sectores, sin embargo, de la población están conscientes de las alternativas que ya existen. Como les digo, pareciera que estamos en un mundo pues que viene decayendo, que todo está mal, todos estos movimientos a nivel global para cambiar, ¿verdad? La gente está harta. Yo tengo una socia que es una mujer extraordinaria, dinámica, geógrafa, maestría en administración, y el otro día me dice: estoy hasta la madre, voy a votar por López Obrador. Yo dije: espérame tantito, ¿cómo? ¿No? Hablando de la planta de termovalorización, hablando del aeropuerto, un candidato que está queriendo echar para atrás al país, se los digo con todas las letras y estoy bien convencido de eso, ¿no?
Parar la planta de termovalorización ahorita en la Ciudad de México es echarnos para atrás 30 años en el manejo de la basura. Simplemente porque hay que cambiar, ¿no? Y vemos lo que pasó con las elecciones de Trump en los Estados Unidos, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, la intentona de Barcelona, ¿no?, de Cataluña, de salirse de España, lo que pasó con Grecia, lo que está pasando también en Portugal, ¿no? Existe este sentimiento de que tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas mejor, y sí hay que hacerlas mejor, pero no debemos de perder de vista el hecho de que tenemos uno de los avances más significativos en toda la historia de la humanidad. Lo vemos en las ciencias médicas. Mi mamá murió de un cáncer de colon que yo heredé, ¿no? La línea genética. Mi mamá murió en 94 de ese cáncer, ahí me dio 10 años después, y aquí estoy, ¿no? Avances en la ciencia médica. No tenemos que perder esto de vista, porque estamos teniendo también mejor calidad de vida, aunque ustedes no lo crean. Estamos teniendo mejores expectativas de vida que hace 30 años. El químico Guerra, frente a ustedes, tiene una mucho mejor calidad de vida, mucho más grados de libertad que el hombre más poderoso en su tiempo, en cuyo imperio no se ponía el sol, que era Carlos V. Yo estoy viviendo mejor, más años, con más conocimientos, tengo más grados de libertad, igual que todos ustedes. A veces esos grados de libertad nos llevan a ver las cosas como que quisiéramos que ya sucedieran, pero están sucediendo cosas maravillosas, no solamente en las ciencias médicas, sino en muchos aspectos, básicamente en lo que es la calidad de vida y lo que es nuestros grados de libertad. El tiempo que tenemos disponible actualmente es mucho mayor que lo que se tenían en la época de mis papás o de mis abuelos, ¿no? ¿Qué cosas que ya están sucediendo ahorita que son asombrosas, como lo de Alemania, que sale de la energía nuclear y la sustituye por energía fotovoltaica? Bueno, pues la empresa Volvo acaba de anunciar que dentro de año y medio, no estamos hablando de quién sabe cuándo, en año y medio Volvo deja de producir coches con motores de combustión interna. Tontos no son los suecos, ¿no? Es una empresa exitosa que tiene muchísimo tiempo. ¿Por qué? Le están apostando a lo que ya está, el mercado que ya viene, ¿no? Los autos nuevos más vendidos en Oslo, de todos los autos, son los modelos eléctricos de Nissan, el Leaf, que se vende en México. En México las ventas de autos híbridos se han quintuplicado entre 2016 y 2017. Se quintuplicaron las ventas en un año en nuestro país, en México. No nos está yendo tan mal. Eso que nos va tan mal, ¿no? Estaba yo viendo las estadísticas de venta de los minoristas en México, de Walmart, Soriana, Comercial Mexicana. El promedio de aumento de ventas de Walmart enero, febrero y marzo fue del 9%. Aumento. ¿Qué es lo que vende Walmart? Cosas que la gente necesita. ¿Qué quiere decir esto? Aumento en el consumo interno. Otra cosa que les dije que es medio controvertida, esa cuestión de que el 50% de los mexicanos viven en la pobreza o en la pobreza extrema, no es cierto. Son estadísticas tan incompletas, herramientas tan viejitas, que nos hacen ver eso. Simplemente un dato. En México están funcionando, ahorita mientras estoy hablando con ustedes, 94 millones de celulares. En México, ahorita están funcionando 94 millones de celulares. Alguien en pobreza extrema y que no tiene para comer, no paga un celular. La estadística que tenemos no está siendo suficiente para arreglar. No quiere decir que no tengamos problemas, pero lo que les quiero decir es que estamos bastante mejor de lo que la gente piensa. Hay una empresa de California, de Colorado, perdón, que se llama Envirofit, que los acabo de conocer. Ha instalado en la Ciudad de México la fábrica más grande del mundo de ecofogones, que reducen 80% la emisión de carbón negro y orgánicos volátiles al cocinar con ella. ¿Saben qué problema tenemos en el campo en México verdaderamente que es inaceptable? El estar cocinando con los anafres adentro de las viviendas. Paredes negras, señoras, yo he estado metido en este problema antes, con esta idea de que vamos a cambiarlas a gas, ¿no? Y todo eso, bueno, pues definitivamente es no conocer las cuestiones de nuestra cultura. Estos ecofogones son una verdadera maravilla. Bueno, han
vendido creo que 2 millones de ecofogones en la República Mexicana. Aquí está lo del video, no sé si nos dé tiempo de... ¿Cómo era? Algo que a mí me fascina, a ver si lo vamos a ver. Esto acaba de darse a conocer, ¿no? A la venta. Es un Porsche, ¿no? Un super vehículo totalmente eléctrico. Se carga en 25 minutos, no en 8 horas, sino en 25 minutos, sin conectarlo por inducción, como el Metrobús que nos enseñó José Luis. No se conecta. Tiene una autonomía de 500 kilómetros, o sea, con una carga llegan de aquí a la Ciudad de México y se pueden ir a Querétaro, con una sola carga. Claro, levanta de 0 a 100 en 3 segundos, etc. A lo que me refiero es de que este señor lo está vendiendo ahorita, no es una cuestión de un prototipo, no es una cuestión que se vaya a hacer, y estas son ventas dirigidas a Latinoamérica. No solamente eso, sino aquí en México acaba de anunciarse una empresa mexicana que se llama Zacua, que tiene estos 2 modelos totalmente eléctricos fabricados en México con autonomías ya bastante, no las del Porsche, pero bastante bien. Esto ya se puede comprar en la Ciudad de México. Son de las cuestiones que estamos avanzando. ¿Por qué? El 80% de los contaminantes en las grandes ciudades, los contaminantes atmosféricos, vienen del transporte, tanto público como privado. Si podemos pasar a sistemas de transporte eléctrico, cosa que ya está sucediendo, este problema de la contaminación atmosférica lo vamos a ver resuelto bastante rápido. Aquí está el autobús que nos enseñó también José Luis, y estos son datos de nuestro país. Algunos de los parques eólicos más importantes, por ejemplo, todas las tiendas de Walmart en la República Mexicana, todas, se están alimentando con este parque eólico que está en Juchitán, en Oaxaca, y la caja registradora, la iluminación de los refrigeradores, la iluminación de la tienda, vienen del viento en México, actualmente. Y aquí tenemos el parque fotovoltaico más grande de América Latina, en La Paz. 160,000 paseños hoy en día, esto es en La Paz, Baja California, están alimentados con energía fotovoltaica. Nos falta muchísimo, es cierto, tenemos muchos problemas. Tenemos rezagos, por ejemplo, en la cuestión de la honestidad, en la cuestión de la transparencia, etc. Pero, como les decía yo, estamos en una de las mejores situaciones que ha tenido la humanidad, y creo que eso nos debe de congratular a todos. Gracias.